Amigos, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos en este podcast de Invictus Latinos cambiando nuestra cultura. Efectivamente, este podcast nació hace 2 años y medio más o menos para invitar a personas que están haciendo la diferencia en toda Latinoamérica, que están buscando los principios establecidos por Dios en su palabra para que nuestra vida sea diferente. Y bueno, hoy tengo un invitado especial, paisano, paisano doble, tamaulipeco y de León, Guanajuato. ¿Por qué? Porque nuestro buen amigo Javier Tamayo es de Matamoros, Tamaulipas, ¡Ey, arriba pero el vive norte! arriba del norte y el que le quede duda que se fije en un mapa, ¿verdad? Este, es de Tamaulipas, el buen Javier Tamayo de Matamoros, pero vive en León desde hace algunos años. Pero bueno, esta es la bienvenida al cuarto episodio de la cuarta temporada de este podcast Invictus, Latinos cambiando nuestra cultura. Y bueno, Javier, pues bienvenido a este podcast, brother. Qué bueno que estás aquí. Gracias por aceptar la invitación. Créeme, varios tiempos le anduve pidiendo a Dios. Dios me dijo que era para este tiempo en el cual tenías que compartir en el podcast. Y bueno, pues nosotros somos obedientes. Te agradezco bastante, Javier, que hayas aceptado la invitación. ¿Sí está grabando? Sí, sí está grabando. Te agradezco bastante que hayas aceptado la invitación, Javier. Y bueno, pues preséntate. ¿Quién es Javier? ¿Qué hace acá en León? ¿Por qué de Matamoros a León? ¿Cuánto tiempo tienes viviendo acá? ¿Estás casado? ¿A qué te dedicas? Platícanos, Javier. ¿Quién es Javier Tamayo? Pues muchas gracias. Primera que nada, quiero darte gracias. Es un honor poder estar compartiendo y hablando de temas importantes que nos competen a todos, ¿verdad? Y muchas gracias por el honor, por la confianza. Y sabes, siempre es un honor hablar de esto. Y pues sí, mi nombre es Javier Tamayo y pues soy nacido de Matamoros, en Matamoros, Tamaulipas. Ya tengo en León, Guanajuato, voy a cumplir ya 10 años viviendo aquí en León, Guanajuato. Me traje a mi familia para acá, mi esposa, mis hijas, mi hijo, y están conmigo aquí viviendo. Y pues actualmente nosotros servimos en una iglesia aquí en la ciudad y estamos sirviendo en el área de ir a las colonias, llevar ayudas altruistas, cosas buscando el bienestar de las familias, llevando algunos temas de valores a las colonias y pues más que nada tocando esa puerta de salvación o de bienestar para las familias, porque pues sabemos que lo que queremos es que la gente siga prosperando y siga bendiciendo. Y hay algo que me gusta que escuché, es que debemos de dar por gracia, por lo que gracia hemos recibido. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros aquí trabajando en diferentes áreas. Y pues, gracias por la invitación. Y yo creo que también ese es un honor y es el tiempo de Dios, porque ya hace tiempo comentaba que hace tiempo me hablaste de Dios allá en Matamoros. Yo andaba bien renuente, no quería saber nada y me diste una palabra que me confirmó Dios y era salir de ahí. Y yo tuve que salir de esta ciudad donde pues estaba consumido en el alcohol, en las drogas, en muchas cosas, metido en cosas ilícitas que gracias a Dios me dio la gracia, el amor de poder salir de ahí y Él arregló todo mi camino para yo poder salir de ese lugar y ha enderezado mi camino porque pues también fue decisión mía de poder salir de ahí, pero agradezco a Dios por tu vida porque yo sé que Dios te utilizó en ese momento y yo bendigo tu vida, la de tu esposa, de tu familia, porque gracias a gente como tú que no se quedó callada y que habló de como lo que estamos hablando ahorita, de cosas, temas tan simples que pueden tocar nuestras vidas y que pueden tocar y cambiar una vida para bien. Y gracias por la semilla que sembraste ahí y agradezco a Dios porque para mí es una oportunidad también de compartir algo, pero sé que compartimos de lo que Dios ha hecho en nosotros, en nuestra vida. Claro, Javier, Dios es bueno, brother. La verdad es que es impresionante. Eh, ¿Y sabes cómo sé que fue Dios el que te habló? Porque literalmente no tengo registrado
que yo te haya dicho las palabras que me dijiste así de que, este, Dios te va a sacar de Matamoros, la verdad no lo tengo registrado. Me acuerdo de ese día ahí afuera, ¿verdad? Del Ajá, restaurante, pero no me acuerdo las palabras que yo te haya dicho y literalmente ahí es donde yo puedo darme cuenta que no fue Alan hablando, ¿no? O sea, ajá, literalmente fue Dios hablando a través de mí para darte palabra a ti. Y eso es lo ujú. importante, que Así podemos es. ser obedientes a lo que Dios nos dice, Ujú, ¿verdad? así es, claro, claro, claro. Pero, pero cuéntame, Javier, cuéntame un poquito de tu testimonio. Yo quiero que los que nos escuchan ahorita en este podcast, acuérdense, estamos en el tema de la cuarta temporada de Ser Hombre. Ujú. Y antes de esto, me gustaría que Javier nos platicara en qué andaba metido allá en Matamoros, cómo andabas, qué camino traías, ya estabas casado, cómo te Pues, iba con tu esposa, ¿no? yo venía de un divorcio porque pues tomé muchas malas decisiones. Tenía, incluso de lo del tema que vamos a hablar ahorita, voy a hablar un poco de lo que yo sentía con mi papá. Yo soy hijo único. Tuve una hermana, tengo una hermana que ella es menor que yo, pero cuando sucedió eso, mis padres se divorcian, yo quedo en la casa, al cargo de la casa. Ellos me miraban una vez o dos veces a la semana. Yo empecé a delinquir, me comencé a juntar con gente mala de ahí, de la colonia, porque pues en mi colonia vivía la mayoría de los que en ese tiempo eran los narcos, la gente que se metía ahí. Yo empecé a involucrarme con ellos, a trabajar ahí con ellos, haciendo cosas pequeñas, y luego fui escalando y pues me metí a trabajar en seguridad pública. Estuve trabajando en muchas partes y empecé a tener dinero, poder, muchas cosas, y empecé a drogarme, a alcoholizarme. Termino yo mi relación, me quedo con mis dos hijas. Después, con el tiempo, conozco a la que es mi actual esposa, Sara, y empiezo una nueva vida con ella. Ella creyente también. Me hablaba de Dios, yo no quería escuchar de Dios, no quería escuchar nada. Y una vez mi cuñado Luis, que le dicen el Chanclas, yo sé que lo Reprendo. conoces. Sí, No, el buen sí. Luis Arbizu, un abrazo al buen Luis Arbizu. Al Matamoros le mandamos un abrazo. Vayan a su negocio ahí en el Ajá, centro, creo que está su negocio de chanclas, tenis y de demás. Y un todo abrazo a allá, su esposa, deportes. deportes. Y un abrazo a su Sí. esposa Sori también. Un abrazo, saludos. Una bendición ellos también para mí, brother, porque ellos me empezaron a invitar ahí al FINEC, y fui ahí unas veces, y me gustó porque me hablaron de cosas que yo tenía, se acercaban a mí, me hablaron de Dios y me gustó. Después fuimos a ese evento donde te conocí a ti, y yo ya quería ir a la iglesia, pero me alejaba, ¿no? No, le decía a mi esposa, no quiero nada, y andaba así, iba y venía, iba y venía. Pero mi esposa también tiene un testimonio bien tremendo, porque ella oraba por mí para que yo me alejara de todo eso, de todas esas personas. O sea, oraba, intercedía, y tenía una forma bien así de decir, ¿sabes qué, Señor? Y ahí donde Él está, frústrale todo, que no le salga nada, que se Wow. sienta mal, que se sienta de lo peor. Y yo me sentía mal, brother, y me quería ir. Y cuando fui al evento donde te conocí, yo escuché de muchas cosas, pero luego mi cuñado me llevó ahí contigo, me acercó, y tú me empezaste a dar palabra. Yo sé que era el Espíritu, bien lo dijiste ahorita, yo sé que era el Espíritu de Dios, porque Dios me estaba hablando ya de que tenía que alejarme. Pero yo creo que en ese momento yo no tenía todavía el entendimiento de qué hacer. O sea, yo estaba pensando, ¿qué hago? O sea, obviamente era dejar las drogas, dejar el alcohol, obviamente era lo principal, Claro. pero que era algo más. Entonces nunca había pensado yo en dejar la ciudad, de irme ahí, porque pues ahí crecí, ahí nací, ahí tenía todo, mis comodidades y todo, y me vine a una tierra. Cuando tú me hablaste, me dijiste eso, y me quedé pensando, Dios me habló a través de esa palabra que me diste, y yo solamente, me diste más palabra, pero yo recuerdo, te vas a ir de aquí, vas a salir de aquí, no vas a estar aquí, Dios te va a usar en otro lugar. Ya, caramba. Y Dios, un día yo, bien alcoholizado y drogado, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Ya no quiero que me hables de Dios. Ya el pastor ya había hablado conmigo, un pastor de allá, el buen Beto. Él me habló y me dijo, ¿sabes qué?
tú eres como una palma, y me dio una palabra también que con la palma donde sale agua, y la palma hay tormentas, no se cae, no se derrumba y sigue firme. Entonces yo no entendía muchas cosas, pero Dios me estaba hablando poco a poco. Entonces Claro, hubo un momento en que yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No quiero hacer nada. Y de repente así cambió mi mente. Ella se me estaba viendo, no me dijo nada. Siempre ora ella, ora por dentro y dice, Señor, háblame tú. Ella dijo, claro. sí, pues está bien. Y le dije, bueno, no quiero que me hables de Dios. Y me di la vuelta, brother, y le dije, ¿sabes qué? Si nos vamos a ir, vámonos ahorita. Y dijo, ¿seguro? Sí, vámonos. Sube toda la camioneta. Nomás subimos ropa, una televisión. Poco lo he contado, brother. Pero agarramos la ropa, una Biblia, la televisión, un microondas y ya fue todo. Vámonos, pura ropa y papeles. Y nos vinimos para León, brother. Y fue una travesía porque pues nos paró la Federal 2 veces, me quedé a dormir en Victoria un día, seguimos al día siguiente, yo venía bien crudo, me sentía bien mal y mi esposa me dijo, ¿te quieres regresar? Le dije, no, yo a Matamoros no vuelvo, vuelvo hasta que Dios me haya transformado y fue eso. Wow, Regresé, Dios me dio la oportunidad de orar por varias personas con las que yo anduve trabajando, Dios me dio la oportunidad de poder orar por ellos, de que ellos pudieran entregar su vida a Él. Entonces, fue algo que dentro de mi testimonio, estoy escribiendo un libro porque varias personas que me conocen, que tengo amigos que son escritores, y una de ellas es Mayra, y ella me dice, hey, tienes que escribir tu libro, y ahorita estoy en eso porque... eh, le contaba mi testimonio y dice, no, hombre, parece película de acción. Le digo, no, hombre, no. Le dije, no, pues es que Dios ha sido bueno con mi vida. claro, Y aparte de lo que hacemos, del trabajo que hacemos, mis hijas pueden hablar de fe porque ellas vieron el trasfondo, el transformación, lo que hacemos ahora. O sea, ellas han vivido con nosotros todo esto que Dios ha hecho en mi vida. Claro, siempre hay personas que no creen, otras que sí creen, otras que esto, pero nosotros claro. nos importa más lo que Dios dice y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, la paz que Él ha traído a mi hogar. Y es por eso que ahora estamos acá trabajando, ayudando a la gente, como te digo, en labores altruistas donde conseguimos cosas para la gente de escasos recursos. Tenemos una iglesia, soy pastor principal en una iglesia que está en Ladrilleras del Refugio, una Wow, zona roja de la ciudad, sí, y estamos trabajando ahí con personas. Tengo dos congregantes que dejaron de trabajar en esos lugares turbios para acercarse a Dios. Son gente que está ayudando en la iglesia, que están con nosotros a un lado, que se han entregado a Cristo, pero hemos visto transformaciones de familias, de personas que estuvieron en alcohol, en drogas, y cómo Dios ha estado trabajando. Pero yo creo que, como bien lo dijiste ahorita, somos instrumentos de Dios y siempre dejamos que Él hable a través de nosotros, que no sea yo, Javier, sino Él a través de mí, usándome para esas cosas, porque tengo mucho que agradecerle, tengo mucho que darle gracias a Dios y es lo único que puedo hacer. qué tremendo, Javier. Oye, pues necesitamos tener a tu esposa también en el podcast, ¿eh? Porque Sí, sí. literalmente nos tiene que dar tips para las esposas que nos están escuchando, las mujeres que nos están escuchando. Nos tienen que dar tips, tu esposa, de cómo tener la paciencia, de Eso, aguantar, de eso. esperar, de saber, de tener la fe de que Dios podía cambiar tu vida, brother, Así es. literalmente, ¿verdad? Ujú. Sí, Porque hoy en día yo les digo a la gente que quieren ver a Dios como la varita mágica, brother. O sea, es, Señor, sí. te pido, y en 2 segundos quieren que ya lo cambie, ¿no? Al hombre o a la esposa. Ujú. Y no, esto es de conquistar. Las Así cosas es. de Dios es de conquistarlas, ¿no? Es Ujú. de estar dispuesto a conquistar esa tierra, y en este caso era conquistar la tierra del corazón de Javier, ¿no? Ujú, sí. Y tu esposa me imagino que debe tener también un testimoniazo, Sí, no, ¿verdad? sí, la verdad, sí es. Yo siempre le digo, la admiro porque tuvo una fe, y yo le digo, oye, ¿cómo? Y yo a veces le pregunto, ¿cómo me aguantaste eso? O sea, porque yo olvidé cosas, brother. O sea, olvidé muchas cosas de qué hacía, cómo me comportaba y todo eso. O sea, Dios me reseteó mi cabeza
claro, Y yo a veces, cuando me acuerdo o ella me dice, le dije, ¿a poco yo hice eso? Sí, ay, no, perdón, ¿cómo hiciste para aguantar? ¿Cómo hiciste para esto? Siempre decía, atorméntalo, señor. Ella siempre cuenta que dice eso. Y sí, brother, que le caiga mal la cerveza y que todo lo que se meta se le caiga. Y sí, brother, me hacía mal. Pero claro, fíjate que fue su fe es una mujer de mucha fe porque, pues, el simple hecho de aguantarme, de tolerar lo que yo hacía y creer en mí, eso fue algo que a mí me sirvió, el que creyera en mí, como un hombre que podía cambiar, como un hombre que podía salir adelante, como un hombre que podía ser un buen papá, una buena persona. Y eso fue lo que más me impactó de que ella siempre ha creído en mí. Si yo le digo, claro, ¿sabes qué? Vamos a comprar mañana un banco, ella me dice, sí, ¿y cómo le vas a poner el nombre? O sea, siempre me cree de todo. Entonces, es claro, algo que genuino que ella tiene, que admiro de ella. claro. Pues Sí, el siguiente libro va a tener que ser de tu esposa y se va a llamar La sí, fe en acción. La fe en sí, acción. sí, 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 Literalmente, definitivo. literalmente, brother. Qué bueno. La verdad es que yo me gozo mucho, Javier, cuando veo matrimonios así, brother. Yo soy una persona que creo muchísimo en el matrimonio, Ujú, en las hijas, en los hijos, en la familia, en el núcleo de esta sociedad, ¿no? En el tejido social, como le llaman, que es la ujú. familia. Y si tenemos familias sanas, obviamente vamos a poder lograr tener sociedades sanas. Entonces, yo me gozo cuando veo familias así, que el esposo y la esposa son cómplices y que me ayudas y yo te ayudo y crecen juntos. La verdad es que me da mucho, mucho gozo porque veo que Dios sigue siendo fiel a su palabra. Amén, así ¿Ah? es. Ujú. Entonces, muy bien. ¿Y por qué León, brother? Digo, Dios, yo le digo a León, la tierra donde fluye la leche y la miel, una sí. tierra de bendición, literalmente. La verdad sí, o sea, Dios me trajo aquí, Dios nos trajo porque Sara, mi esposa tiene un familiar aquí, ella nos ofreció su casa para venir a rentar aquí, nos dijo, yo les rento mi casa barato, nos Claro, vinimos y mi visión era dejar todo y pues cuando llegamos aquí fue lo primero que encontramos fue la iglesia y ahí nos quedamos, brother. Fue el recibimiento, el pastoreo que me dieron, el estar ahí pendiente de cómo estaba yo, haz de cuenta que encontré una familia, porque claro, aparte de los familiares de mi esposa, que siempre han estado ahí al pendiente y escuchando cómo estamos y todo esto, pero también nos dio una familia espiritual, una familia que nos ha fortalecido en darnos un buen consejo, en estar ahí cuando los necesitamos y todo eso. claro. Con el buen Jeff Duncan. Sí, 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 sí. Ahí muy, Excelente. Muy bien, excelente, Javier. Pues qué bendición, brother. Pues compártenos, platícanos acerca del tema de ser hombre. pues Aparte mira, ok, de está ser bien. hombre, pues con ser hombre tenemos muchas responsabilidades y esa Ujú. es la parte que quiero que le compartas a los que nos escuchan en este podcast y nos ven en el podcast. Esa parte de ser hombre, platícanos. Pues fíjate, yo creo que de los valores principales de ser un hombre, uno de esos valores es ser también un hijo, tener el significado de ser un hijo también, porque podemos decir, oh, soy hombre, pero también eres hijo, tienes Claro, padres, ¿verdad? Y no solo es en la infancia o nada más, también está en la adolescencia, en la juventud, y aún siendo adultos tenemos esa cosa de ser hijos, o sea, y también hablando de ser hijos, incluye, involucra el respeto, la obediencia y la empatía hacia nuestros padres, porque a veces nosotros como hijos, pues nos enfocamos más en el yo, como digo yo siempre, en el yo soy, ¿por qué no me atienden? ¿Por qué no me dicen? Pero también debemos de tener empatía con nuestros padres. Este, no sé, porque a veces nosotros hemos sido heridos o heridos en el pasado o en algo y siempre tenemos que tomar en cuenta también que nuestros padres también fueron heridos en alguna ocasión, en algún claro, momento. Entonces, algo que es parte de mi testimonio es que yo odiaba a mi papá, a mi mamá igual, o sea, los odiaba, no quería verlos,
siempre discutía con ellos, les hablaba mal, no había respeto, no había obediencia, menos empatía. O sea, no tenía nada contra ellos y, o sea, no, perdón, tenía todo contra ellos. O sea, siempre estaba discutiendo, peleando, no me entiendes. Y sabes, yo creo que una de las cosas importantes es saber que el ser un hijo es un reto, ¿sí? Y el reto es el poder vivir bajo el mismo techo con la persona que te dio la vida, que te ama, que dio todo por ti, porque pues muchas veces podemos decir, no, es que mi papá no me abandonó o me hizo, o siempre tenemos a veces creamos un problema contra nuestros padres, o a veces amamos a nuestros padres. Qué bueno que hay personas que aman a sus papás, que los perdonan, que siempre están atentos con ellos. Eso es algo, una bendición, ¿verdad? Pero siempre es un reto también el poder saber también sobre que nosotros como jóvenes, como adultos, como adolescentes, tenemos que tener empatía con nuestros padres, que tenemos que tener esa empatía de saber que pues ellos también han sufrido, ¿sí? Y uno de esos retos yo creo que enfrentamos ahorita en este tiempo también yo creo que es la tecnología, ¿no? Imagina ahorita que tenemos esta era de tecnológica. Ayer estaba hablando en un tema donde me invitaron a compartir sobre lo que estamos viviendo, la era digital que estamos viviendo, ¿sí? Y yo decía, oye, esta era digital que tenemos hoy en día, nos ha alejado de las personas. O sea, estamos en la misma casa. Por ejemplo, yo ahorita estoy aquí en mi casa y mis hijas están ahí arriba en su teléfono. Entonces, estamos en el mismo hogar, bajo el mismo techo, pero el reto ahorita y yo creo que estamos viviendo es sobre el alejamiento en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque pues si nosotros estamos en el mismo lugar, en la misma casa, bajo el mismo techo, pero pues estamos distanciados personalmente, porque pues nuestros hijos pueden estar, un ejemplo, pueden estar aquí, como ahorita te lo decía, pero muchos jóvenes pueden, con la tecnología que hay, pues decir, ¿sabes qué, pa? Pues tú no sabes nada, eres un anticuado, no entiendes el mundo de hoy, como yo para usar el WhatsApp a veces, ¿no? Que no sabía primero usar WhatsApp o las redes sociales o transmitir en vivo. Y pues mis hijos sí lo sabían y ellos me decían, no, pues es que eres bien anticuado, padre. Y entonces yo creo que uno de los retos de ser un hijo es también tener empatía, pero también entender que debemos de tener esa comunión con nuestros papás, con la familia, con nuestros hijos. Y por ejemplo, yo ahorita actualmente mi mamá vive conmigo. Ella se vino de Matamoros a vivir conmigo y el poder escuchar su testimonio, escuchar sus cosas, el ser empático también con ella, de escuchar qué es lo que le ha pasado, qué es lo que ha vivido. Entonces, ha sido algo muy bueno. Y una de las preguntas que a veces yo me hago, brother, que no sé, es como que, ¿qué significa realmente ser un padre? ¿Sí? Porque puedo ser un hijo, sí, ok. Pero para el padre, qué significado tiene? Imagínate yo, mis hijos, que yo les puedo decir te amo, ¿sí? Pero no lo demuestro a veces en acciones. Puedo decir te amo y pensamos que decir un te amo ya es suficiente para estar con nuestros hijos. Mi hijo puede estar, como te decía ahorita, en la tecnología y yo decirle, ¿sabes qué? Mi hijo te amo, pero pues no estoy cerca de él, no lo escucho. Oye, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué te pasó? ¿Cómo vas en esta materia? Sí, yo creo que muchas de esas cosas, yo creo que es lo que se ha perdido con lo que estamos enfrentando. El reto es como la convivencia como padre e hijo. Y el decir te amo es importante, sí, pero también hay que hacer acciones con nuestros padres, que estar presentes en momentos importantes también con ellos, sí, porque ellos estuvieron en nuestros momentos importantes, sí. Y algo que te quiero platicar así bien rápido, ¿sabes, brother? Como te comentaba, yo quiero que sepan esto porque yo tenía una relación mal con mi papá. Yo lo odiaba, no lo quería escuchar, no nada. Y hace un año, el año pasado,
Yo a veces me traigo carros de allá para a vender aquí, del norte para vender aquí. Entonces, en una de esos viajes, él me dijo, ¿te puedo acompañar? Le dije, claro que sí, vámonos. Después de que yo entré a la iglesia, yo estudié el instituto y yo quería pedir perdón a mi papá y le pedí perdón a él. Él me dijo, pues claro, mi hijo, perdóname tú a mí y a mi mamá igual, a mi abuela, a varias personas les pedí perdón por cómo yo había hecho con ellos. Y cuando esta ocasión que mi papá pudo venir conmigo, nosotros empezamos a hablar de cosas personales. Él me empezó a abrir su corazón conmigo y yo empecé a escuchar su testimonio, o sea, lo que él ha vivido cuando él era joven, adolescente, las cosas que sucedieron en su familia, las cosas que le pasaron a él, o sea, todo el batallar que vivieron y yo dije, no manches, o sea, mi papá también sufrió, hablando de la empatía, ok, sí, el te amo es importante, definitivamente sí, pero una de las acciones que podemos utilizar es escucharlos, porque yo nunca había escuchado a mi papá y mi papá abrió su corazón, luego empezó a llorar y dije, ah, caray, y me estaba platicando de su vida, entonces fue un viaje importante para mí, porque él me estaba Claro, hablando, hasta me pidió consejo, entonces a la última hora hablamos de la Biblia, me preguntaba cosas de la Biblia, ¿por qué esto, por qué aquello? Entonces fue algo importante porque va más allá de que podemos vivir bajo el mismo techo, podemos estar aquí en la casa, pero pues a veces no estamos en contacto con nuestras personas. Entonces, una de las claro, cosas, yo creo que de los retos es poder sentarse y hablar y abrir nuestro corazón y decir, oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves aquello? Sí, entonces, eso abrió una puerta muy buena para mí, para yo hablar con él. Ahorita él ya, aparte de escuchar de la palabra, ya está sirviendo en una iglesia, tiene un grupo de personas, de varones que se llaman, no sé, los espadachines de José, o yo no sé cómo se llaman, y ya vino aquí a que lo llevara a comprar crucifijos porque quería hacer regalárselos a todos, y yo fui y lo llevé, o sea, cómplices en eso también, porque es importante el claro, también saber ser un hijo. El también, claro, oye, yo le exijo a mi papá, pero yo también tengo, o sea, que saber cómo ser un hijo, cómo respetar, tener empatía, amor y demostrarlo, porque a veces hemos perdido como hijos también eso. Porque a veces yo me acuerdo que al principio él me quería abrazar y yo como que pues, le quería quitar la mano porque no estaba acostumbrado a un abrazo de él, ¿sí? claro. Entonces, pero tuve que quitar eso, ahora ya lo Romper veo, lo paradigmas. abrazo, sí, brother. Sí, Y eso es claro, lo que yo creo, uno de los puntos yo creo que es eso, el ser empáticos con ellos, pero también demostrar con acciones en las cosas que podemos decir. Te amo, pues, es bueno, pero también demostrarlo. No sé qué claro. opinas. Sí, claro. La verdad es que dicen por ahí que uno no sabe ser hijo sino hasta que uno ya es padre, ¿no? Así es. Dicen por ahí. Sí, sí, sí. Y sabes, a veces confundimos porque eh, yo creo que cuando hablamos de obediencia, yo creo que cuando habla la persona de obediencia, piensan que la obediencia es esclavitud. Andas aquí, se fue la luz. ¿Sí me escuchas, Ah, brother? sí, sí, sí. Sí, ok. Perdón, estamos en vivo. Se fue la luz aquí en mi casa. Está por caer una tormenta aquí en mi casa. Yo vivo para la salida a Sierra de Lobos, entonces aquí corre el aire y la lluvia y se fue la luz, así que una disculpa, ¿eh? Entonces, les decía, Ujú. hoy en día está habiendo graves problemas en la vida de los hombres porque Ujú. no hemos sanado esa parte con nuestros padres, ¿no? Así es, sí, sí. Tú lo dijiste cuando tuviste esa plática, literalmente fue un viaje de sanación, ese Ajá. viaje que hizo tu papá contigo, campeón, Ujú. porque literalmente sanaron los dos, o sea, tú pudiste Sí, conocer el papá que no habías conocido o la parte de tu papá que no habías conocido, que estoy seguro que cuando te la dijo fue así como que, ala, no manches, ahora entiendo por qué él sí. hacía esto, por qué él actuó de esta Ujú. manera, por qué él hablaba así. Y sin Ujú. querer, muchas veces
tú replicabas o uno replica lo que Ujú. traía uno de su papá también. Y ahí es Sí. donde uno entiende y dice, no manches, o sea, entonces por eso yo hago esto. Ujú. Sí. Es que de Listo. repente no te vi, se está yendo y se está viniendo la luz, no sé por qué, no sé por qué. Problemas técnicos, así es. Bueno, creo que sí sé por qué, porque está muy bueno el tema, ¿verdad? Sí, ¿sí me escuchas, brother? Sí, sí, yo te escucho. Bueno, bueno, ok, Sí, sí, yo. vamos. Ok, voy a tratar de continuar, perdón, ofrezco una disculpa, no sé por qué se está yendo la luz. Les digo que está muy fuerte allá afuera el viento, la tormenta que como que quiere caer aquí. ¿Sale? Ujú, Entonces te decía, ujú, muchas veces nosotros entendemos a nuestro papá ya hasta cuando somos padres nosotros, ¿no? Y ujú. podemos ver esa parte y la verdad es que eh, qué tremendo testimonio, Javier, que de ese viaje de sanación que tuviste con tu papá, porque literalmente ahí estoy seguro que lo pudiste entender, ¿no? O sea, a Sí, partir de ahí dijiste, ya me cayó el 20 de esto, sí, definitivo ¿verdad? porque fue algo importante para mí y ¿sabes qué? Uno de los puntos es la empatía, pero también cuando nosotros no somos obedientes porque debemos de tener obediencia. Y cuando escuchamos la palabra obediencia, a veces pensamos que es esclavitud, pero no es esclavitud, es sabiduría, ¿sí? Entonces, cuando yo recordé todo lo que él me decía, yo decía, por algo me decía que no hiciera esto, que no hiciera aquello, pero me lo decía porque aparte de que me amaba para cuidar de mí, para protegerme, ¿sí? Porque cuando yo recordé Claro, muchas cosas, eh, problemas que tuvimos él y yo, que eran porque siempre me decía, no te juntes con esta persona, no te juntes con aquel. Y en vez de obedecer, yo decía, no, ¿cómo me vas a esclavizar? ¿Y cómo vas a hacer esto? Y yo me enojaba con él. Entonces, y tú te fuiste y no me vas a decir nada, mi mamá igual y todo. Pero sabes algo que importante que debemos de entender como jóvenes a veces o como adolescentes, es fácil el entender, no entender, sino pensar que la obediencia es una esclavitud, pero no, en realidad es sabiduría, porque ahora, como bien lo dices, cuando ya eres padre, que ya tienes hijos, dices, no manches, con razón mi papá me decía que no hiciera esto, que no me juntara con esta persona, que no hiciera aquello. Por algo sucedían esas cosas, porque él me estaba queriendo dar sabiduría. Pero a veces, como una frase que así te puedo compartir es, obedecer no es una debilidad, sino que te hace sabio al escucharlo. Entonces, si nosotros sabemos que el obedecer no es debilidad, sino que es sabiduría cuando escuchas. Entonces eso cambia en nuestra perspectiva o forma de ver las cosas como adolescentes, como joven, como adulto aún. Porque yo ahora que ya soy adulto, que tengo mis hijos, pude entender muchas cosas y dije, wow, o sea, quizás perdí tiempo con mi papá, quizás no tuve ese tiempo con él, pero ¿sabes qué? O sea, yo puedo ver que Dios me dio este tiempo para poder escucharlo, para poder ser empático con él, para poder amarlo de verdad, para demostrarle que estoy aquí yo también para él, porque a veces queremos nada más que tú, no, tú eres mi papá y tienes que estar para mí, ¿no? Oye, espera, también nosotros tenemos que saber ser hijos, o sea, es bien importante que claro, nosotros como seres humanos entendamos que debemos de saber cómo ser un hijo también, o sea, cómo debemos de amar también a nuestros padres. Y algo que me gusta que está en la escritura es que dice, obedece a tu padre y a tu madre. Dice, y no nada más claro, dice eso, sino que dice, porque la larga vida te voy a dar. O sea, no manches, hasta digo yo, no, pues de ahí viene todo. Si quiero problemas, pues los voy a desobedecer, pues problemas vas a tener. Entonces, yo creo que claro. también la obediencia,
es algo importante que debemos de tener como hijos también hacia nuestros padres. Eh, ese es Claro. como parte de mi opinión. Y mira, Javier, Ujú, yo creo que un principio lleva a otro principio, ¿no? Un ujú, principio lleva a otro principio y la verdad es que me llama mucho la atención porque, y esto es un llamado para los chavos que nos están escuchando, todos esos jóvenes que nos están escuchando en este podcast, es un ujú, llamado para que obedezcas a tus padres, ¿verdad? ujú, Dice, honra a tus padres y a tu madre para que tu vida ujú, sea larga en la tierra, ¿no? ujú. Y luego nosotros, ahí está el principio de la siembra y la cosecha. En la Claro. medida en que nosotros obedezcamos a nuestros padres y honremos a nuestros padres, nuestros hijos van a honrarnos a nosotros, ¿ok? Sí, Porque literalmente un principio lleva al otro. Yo no puedo pretender no honrar a mis padres y estar esperando que mis hijas me honren a mí, porque claro. al final de cuentas dicen que el ejemplo, dijo Albert Ujú. Einstein dijo que el ejemplo no es una forma de enseñar, sino la única, ¿no? O sea, es la Ajá, así única, es. el ejemplo. Dicen que las Ujú, palabras son buenas, pero el ejemplo arrastra. ujú, Entonces, yo no puedo pretender que mis hijas me honren si yo no honro a mis padres, ¿no? Entonces, ujú. ahí está una gran enseñanza tanto para los padres como para los hijos. ¿Y Así es. por qué, y lo acabas de decir ahorita, por qué tu papá te decía, no te juntes con él, no te juntes con fulano, mira, métete a las 9 de la noche, no salgas Ujú, tan tarde? ¿Por qué los padres nos dicen todo esto? Pues por el bien de nosotros, porque obviamente claro. ellos ya caminaron donde nosotros no habíamos caminado, Así es. ¿verdad? Entonces, Ujú, la obediencia es importante, ujú. pero a ver, Javier, yo ya estoy grande, yo ya tengo mi familia, mi esposa, mis hijos, este, y a poco tengo que seguir obedeciendo y honrando a mi madre y a mi padre. Si yo ya soy Definitiva. harina de otro costal, dicen por ahí. Definitivamente sí, fíjate, a mí yo siempre he dicho hay personas que me han dicho, hey, es que yo te veo y eres bendecido sí, dije, yo tengo a mi mamá en mi casa, dije, o sea, viviendo conmigo, es honrarla, no te estoy diciendo que todos se traigan a su mamá a su casa, sí, pero el cómo poder estar ahí para ellos, porque ella tuvo una situación donde pues viene de un divorcio, se quedó sin nada, ¿en qué puedo ayudarte yo también? Entonces, Claro, no tenía casa, no tenía lugar a donde ir, no la voy a dejar ahí, pues es mi mamá, pues ahí hágale como quiera. No, o sea, claro, debemos de saber que aún siendo adultos tenemos esa responsabilidad de ser buenos hijos, aún teniendo ya claro, nuestras familias, tenemos que tener respeto hacia ellos, tener amor, tener esa empatía. Y sabes, uno de los puntos es a veces las relaciones con nuestros padres no van a ser fáciles, definitivamente no son fáciles, porque mi claro, papá tiene un carácter, mi mamá tiene otro carácter, pero yo tengo como hijo también que honrarlos, o sea, honrar lo que ellos hicieron con nosotros, aparte de la empatía que debemos de tener que te decía, es porque nosotros debemos de entender que a lo mejor ellos no estuvieron en un hogar amoroso, a lo mejor vivieron claro, abandono, abuso, violencia, yo no sé. Y no nos paramos a preguntarle a nuestro papá, oye, ¿por qué eres así? En vez de preguntarle, "Ey, no, ya vete, haz esto, lo otro, no me digas o algo". Entonces, cuando llegamos a la edad adulta, yo creo que nosotros debemos de entender que el camino tampoco ha sido fácil para ellos. Yo a veces he claro, escuchado donde dicen, ahora entiendo a mi papá cuando no me podía comprar un tenis o no me podía comprar esto. Y ahora entiendo yo porque a veces no he tenido para comprarles tenis a mis hijos y decirles, ¿cómo le hago? Sí, ahora yo lo entiendo a mi mamá que a veces no tenían para darme. Entonces, yo creo que la empatía es base principal, el amor es base principal, el ponernos en sus zapatos, entenderlos, por qué sucedió eso, por qué suceden esas cosas. Yo creo que el aún siendo adultos, entender eso es como algo que te abre una puerta de bendición tanto a ti como para tu generación, porque yo lo he vivido, yo definitivamente yo lo puedo decir porque yo lo viví, yo tuve que arreglar las cosas con mi papá,
casi todos los días nos aventamos un mensaje, ¿cómo estás? Y bla, 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 y él me envía mensajes, me manda mucho de esos pensamientos de que él es así y no tiene Facebook, no tiene nada porque no le gusta eso. Dice, no me gusta, pero Ey, ¿cómo me comparte en WhatsApp imágenes de Dios te bendiga este día y bla, bla? Y todos los días hablamos. Mi mamá pues está conmigo, ora por mí cuando yo he estado mal, a veces le explico, antier hablaba con ella, le dije, ¿sabes que estoy frustrado por esta cosa, esto? Me decía, pues Dios es la respuesta. Entonces, saber que aún siendo adultos necesitamos de nuestros padres, necesitamos esa relación y necesitamos sanar si a veces tenemos algo nosotros, que una de las cosas, de los puntos que quería decir es, quiero como o aprovechar este espacio para espacio. decirle que tiene que, como un llamado a reconectar con nuestros padres, un llamado a Wow. reconectar con ellos, a que nosotros podamos estar con ellos al pendiente, porque ellos también necesitan de nosotros. Nos sirvieron 30 no sé, algunos 20 años, algunos 18 años te sirvieron para darte, para llevarte, para traerte a la escuela o a veces no, como yo en mi caso, pues no, a veces no me llevaban, no me traían, pero yo siempre, de ese coraje que yo tenía, yo siempre decía, yo deseo un padre así, entonces ahora ya lo tengo. No es tarde para tener una reconciliación con nuestros padres, llamarlo, visítalo. Ahorita que los que nos escuchan, ¿sabes qué? Si tienes a tu papá, a tu mamá, llámalo, visítala, diles que los valoras porque a veces perdemos esas simples cosas. Como te decía, a veces dejamos pasar de largo cosas tan pequeñas como decir te amo, qué padre, pero el estar ahí para ellos, demostrarles que los amas, honrarlos, a honrarlos también, si a lo mejor no tienes a tu papá o a tu mamá, decir, sabes que honro tu memoria, gracias porque aún así puede uno sanar su corazón, aunque no esté la persona, porque a veces pues no Claro, puede estar ahorita en vida y decir, ¿sabe qué, mamá? ¿Sabe qué, papá? Perdón, porque pues quizás fallé, pero puedes ver que el valor que tuvieron ellos para unos, para nosotros, ¿verdad? Porque a veces hay heridas que no hemos sanado, pero tenemos que sanar. Tenemos que volver a reconectar con nuestros padres, jóvenes que nos ven, adolescentes, adultos aún. Es necesario el poder tener ese reencuentro. Yo me imagino que si yo a mis 20 años hubiera entendido este tema del que estamos hablando, quizá yo hubiera sanado mi corazón desde esa edad con mi papá. claro. Entonces yo escuché un testimonio, no recuerdo de quién era esta persona que me estaba diciendo que eh, pidió perdón con su papá, se arregló, estuvieron viviendo, él alcanzó a hablar con su papá por unos meses y él decía, wow, yo quería esto con mi papá siempre, lo invitó a la playa, se fueron a la playa, se echaron unos cócteles de camarones y fueron y convivieron, pero su papá nunca le dijo que iba a fallecer. Entonces, cuando su papá ya iban a dejarlo a su casa, y ya después de todo el día que estuvieron, 2, 3 días que estuvieron, su papá le comenta, ¿sabes qué? Voy a morir. Y no sé si es mañana, pasado, pero me desahuciaron. Entonces que él dijo, no Wow. manches, yo hubiera querido ocupar ese Más tiempo. tiempo desde antes. O sea, ¿por qué en este momento? Porque tampoco se dio la oportunidad. Entonces, yo creo que este es un llamado a reconectar con nuestros padres, a ser hijos, que en verdad ellos puedan, siempre queremos, ¿no? Que se sienta orgulloso de mí. Claro. Pues en el momento en que arregles las cosas, tu papá se va a sentir, tu mamá se va a sentir orgullosa de ti. Van a decir, Sí, wow, claro. este es mi hijo. A mí me encanta que mi mamá diga, es que es mi hijo el pastor, es mi hijo el que hace, mi hijo el que, mi papá también. No, es que mi hijo está haciendo, o sea, me encanta que hagan eso. Pero ¿sabes por qué Claro, sucedió? Porque hubo una reconciliación, hubo un perdón, hubo empatía, hubo honradez, honrarlos el claro, amarlos y a veces perdemos eso por estar encasillados en me hicieron esto, es que me hicieron el otro, ¿no? O sea, es quitar esas cosas y reconciliarnos con ellos, aun cual sea que haya sido las cosas. Yo puedo claro. decir ahorita, no manches, o sea, estaba dolido con mi papá,
no lo quería ver, lo odiaba, pero cuando hubo esta reconciliación, ahora lo amo, lo quiero bastante. A veces me da miedo perderlo porque a veces me digo, mi mamá no se vaya a morir mañana. Tengo miedo, ¿verdad? Porque no quiero seguir viviendo con ellos, escuchándolos, su voz, escuchando sus consejos, que a veces no son muy buenos, pero yo digo, bueno, son unos consejos. Entonces, pero es necesario el reconciliarnos, el ser empáticos con lo que ellos también han pasado, lo que les ha sucedido a su alrededor y poder Claro, entender eso. Eso es lo que yo quería como cerrar compartir. y decir eso. ¿Sabes qué? La clave es esa, el reconciliarnos, reconectar con ellos. Y una frase que me gustó es que no hay manual para ser padre ni para ser hijo, pero sí hay una clave: amar con respeto, con empatía y honradez. Siempre Wow. honrarlos. Wow, qué tremendo, tremendo el buen Javier Tamayo. Fíjate Ujú, que te voy a compartir algo, brother. En mi ujú, caso, los que escuchan el podcast ya lo han escuchado. Yo fui abandonado por mi papá cuando yo tenía 1 año y medio de edad, más o menos. ujú, Entonces yo crecí sin papá. Durante 20 años de mi vida, lo llegué a ver 10 veces, quizás, 10 veces en 20 años de mi vida. En los ujú, primeros 20 años de mi vida lo llegué a ver 10 veces. Y digo 20 años porque fue a los 20 años cuando yo tuve un encuentro con Dios, cuando yo conocí, o Dios llegó a mi vida, o Él me hizo llegar, como querramos verlo. El chiste ujú, es que conocí a Dios a los 20 años y sabes, una de las cosas, y esto es para los chavos que nos están escuchando, o tú, hombre de 40, 50, que traes un problema interno con tu papá, porque obviamente los hombres, los varones, necesitamos ser afirmados por nuestros padres. Ok, ujú, esa es una de lo primordial que debe de tener un hombre, ser afirmado por su ujú, padre. Pero durante 20 años yo me sentí huérfano, Javier. Yo me sentí ujú, huérfano durante 20 años. Cuando ujú, conocí a Dios, esa orfandad, ese sentimiento de orfandad se fue de mi vida. ujú, Y sabes, conecté, tremendamente conecté con Dios, como, no como Dios, como yo tu siervo, yo tu servidor, sino conecté con Dios como yo tu hijo. claro. O sea, ese sentimiento de orfandad se fue de mi vida cuando conocí a Dios Padre y Ujú, empecé a entablar esa comunicación con Dios Padre y me pude sentir por primera vez, me pude sentir lo que era ser hijo, lo que es ser hijo, y fue con ujú, Dios Padre, con el Padre Celestial. Y hoy ujú, por eso invito a los que nos están escuchando, si tú traes un problema de orfandad en tu corazón, hoy te invito a que conectes, como dice Javier, conecta con tu Padre Celestial primero y te va a ujú, pasar lo que me sucedió a mí. Cuando yo conecté con el Padre Celestial y me sentí hijo de Él, pude perdonar a mi Padre terrenal, ¿verdad? A mi Padre ujú, terrenal, Reinaldo Bárcena, pude perdonarlo y no solamente perdonarlo, ujú, sino pedirle perdón y aparte amar a mi Padre terrenal. ujú, Entonces, yo lo empecé a amar a mi padre terrenal y, y bueno, hoy te platico, me duró 14 años nada más el gusto, ujú, porque mi padre en el 2019 falleció. ujú, Y esta historia que te voy a platicar a continuación, ya la he platicado, pero a mi padre le dio cáncer, le ujú, dio mieloma múltiple y mi padre cayó al hospital, él era maestro, estuvo en el ISSSTE, y en un viaje que andaba yo en Guatemala, en un evento en Guatemala, de repente sentí en mi corazón hablarle a mi papá y no me contesta, le hablo a su esposa y no me contesta. Le hablo a un tío y no me contesta y nadie me contesta. Hasta después de unas horas un tío se comunica conmigo y me dice que mi papá está en el hospital muy grave. Entonces, tenía que terminar el evento en Guatemala, me faltaban todavía como 4 días para terminar el evento, y regreso de Guatemala y me voy a verlo a donde estaba él, y mi papá ya estaba en cama, ya estaba un huesito, mi papá muy flaco, muy delgado, y estuve una semana con él. Y sabes,
Durante esa semana lo pude ayudar a hacer del baño, pude darle de comer, pude cambiarlo, pude estar con él, Wow. cuidándolo en la noche. Y un día, como a los 4 días de estar ahí con él, estaba yo sentado en la silla, él estaba en la cama, ¿verdad? Y estábamos platicando y de repente se quedó dormido. Y dije, bueno, ya se durmió. Y de repente, Javier, escucho una voz suave, dulce, amorosa, que me dice, eres un buen hijo. Y yo me quedé así como, ¿cómo puede ser? Pues, ¿por qué? ¿Por qué escuché eso de que soy un buen hijo? Ujú, Y yo sabía que era Dios, ¿verdad? Y le digo a ujú, Dios, ¿pero por qué? Y me dice Dios a mi corazón, ¿verdad? Me lo sentí en mi corazón que me dijo, porque tú estás haciendo con tu padre lo que él no hizo contigo cuando eras bebé. ujú, Y ujú, sabes, brother, ese día yo empecé a llorar y ese día sabía que mi papá iba a fallecer. Ese día yo supe que mi papá iba a fallecer. ujú, A las horas se despierta, lo vuelvo a abrazar, lo beso y le vuelvo a decir a mi papá, papá, te perdono, perdóname, no te debo nada, no nos debemos nada. Dios ha transformado nuestro corazón. Platiqué con él, él me pidió perdón también en ese momento otra vez, ya lo había hecho años atrás, 14 años atrás ya lo había hecho. Y ese día literalmente casi me despedí de él. A los 2 días yo me tuve que venir a León otra vez por cuestiones de trabajo y a los 2 meses me hablan para decirme que mi papá había fallecido. Y sabes, hoy le doy gracias a Dios que a los 20 años yo pude tener ese sentimiento de ser hijo con mi Padre Celestial para ujú, poderle pedir perdón a mi Padre ujú, terrenal. ujú, Y la verdad es que este tema que acabas de compartir, brother, de ser hijo, es impresionante porque necesitamos, como bien lo dices, reconectar con nuestros padres, reconectar ujú, con nuestros padres. Yo en mayo, me llevé a mi mamá, bueno, fuimos mi esposa, mis hijas y nos llevamos a mi mamá a Cancún. Era ujú, un viaje que yo le decía a mi esposa, un día voy a llevar a mi mamá a Cancún para que ella conozca, no conocía Cancún mi mamá, y me la llevé a conocer Cancún, Mérida, ujú. y Qué la verdad padre. es que para mí fue un privilegio haber podido llevarme a mi mamá a ese viaje y que haya disfrutado mi mamá ese viaje en Cancún. Verla en la playa, en la Ujú, alberca, nadando, para mí fue algo impresionante, la verdad, que como hijo, eso es uno de mis mayores propósitos, honrar ujú. a mi Gracias. madre, que hoy es la única que tengo viva. Ujú. ¿Cómo ves, Javier? Excelente. Fíjate que algo que dices es muy importante la relación que también tengamos con Dios, porque yo creo que si yo no hubiera conocido de la palabra, volviendo a lo del inicio donde empezamos, si yo nunca hubiera tomado la decisión de seguirlo, de cambiar mi vida, de cambiar la forma en que yo vivía, yo creo que fácil no hubiera llegado ni a los 35, yo creo. Pero gracias a que mi Padre Celestial estuvo ahí, que yo pude acercarme, que pude sanar mi corazón, abrir mi corazón, llorar, porque antes no lloraba, me decía el fuerte, ahora ya para todo ando queriendo llorar. Entonces, y yo digo, no, pues gracias, Señor, porque siempre hay agradecimiento en mi corazón por lo que Él hizo por mí, por de donde Él me sacó, de las puertas que cerró, de la gente y cosas que sucedieron. Pero cuando nosotros tomamos esa decisión y buscamos a nuestro Padre Celestial, Él comienza a acomodar todas las cosas para bien. Porque bien lo dice que todas las cosas que Él hace es para bien para nosotros. Porque Así es. siempre sus pensamientos para nosotros son buenos, agradables, perfectos. Siempre quiere que estemos en bien. Si yo nunca hubiera aceptado a Cristo aquella noche allá en Matamoros, si yo nunca había escuchado de la palabra de Dios, si yo nunca hubiera creído que Él me podía sacar de allá, yo creo que nunca hubiera tenido una reconciliación, nunca hubiera reconectado, nunca me hubiera sido empático con ellos. Entonces, el amar a mi papá, el amar a mi mamá en estos tiempos, yo he dicho, gracias Señor, porque pues tengo un montón que agradecerle porque
es una oportunidad que Él me da cada día de poder estar con ellos, de escuchar su voz, de estar con ellos, abrazarlos, decirles gracias, tocar sus pelos, abrazarlos y estar ahí con ellos. O sea, es algo que Él me ha dado por gracia. Entonces, claro, yo creo que si sanamos nuestra eh, situación con nuestros papás, nuestros pensamientos, nuestras cosas las quitamos, pero también sanamos primero con Dios todo, porque primero, lo primero con quien nos enojamos es con Él, con Dios. Y si Dios existiera, ¿por qué me sucede esto? Siempre yo decía eso. Entonces, claro, sí, a sí, ver, ¿por qué me claro, pasó todo lo que me pasa? Pero llegué a entender que pues las decisiones malas las tomé yo, ¿sí? Entonces, claro, hace ratito hablaba de la obediencia, es parte de eso, la obediencia, si no la agarramos, si la agarramos como algo que es una esclavitud, pues siempre vamos a vivir así en esclavitud también de la desobediencia, en realidad, de problema en claro, problema. Pero si agarramos la obediencia como sabiduría es cuando nosotros empezamos a crecer. Entonces, parte de la sabiduría es honrar a nuestros padres, honrar a nuestro Padre Celestial y yo creo que dice que si lo buscamos a Él primero, todo lo demás viene por añadidura y yo puedo decir, hasta ahorita Dios ha sido fiel, hasta ahorita ha proveído, me ha dado porque he sido obediente a su palabra, pero también he dejado de lado todo eso y he tenido una reconexión con mi Padre Celestial y también con mis padres terrenales y es una bendición que uff. claro. Sí, claro, así es. Y aparte, Javier, el ejemplo que le estás dando a tus hijas y a tu hijo, Ujú, ¿no? El ejemplo, o sea, el ejemplo que ujú. les estás dando a ellos y obviamente que de ellos vas a obtener lo que tú estás dando, lo que decía hace rato, ¿no? Acerca Sí. de la siembra y la cosecha. Ujú. Si tú honras a tus padres, obviamente tus hijos. Y platícanos ya casi por último, casi para terminar, ¿cómo te va en esa parte con tus hijos? ¿Qué te dicen? Ya tienes hijos adolescentes, ¿no? Sí, ya tengo un hijo mayor, uno que tiene 20, 21. Ya él está en Wow. Matamoros. Tengo ¿Cuántos tienes otra, tú? 41. Somos de la edad, brother. Yo tengo Sí. 39. Ella tiene 20, Frida y Cristian, y ella, la verdad que yo admiro los corazones de todos mis hijos, Camila, Sofía, Junior. Junior es porque se llama igual que yo, Pablo Ger Tamayo. Pero Ok. ellos tienen ese corazón de servicio, de amar, de cuidar. Me encanta que mi hija, la más grande, Frida, ella es bien atenta, siempre está atenta a las cosas, los detallitos, bien detallista, tiene un corazón bien humilde. Una noche me habló llorando, es que soñé con mi hermano que le pasaba algo y llorando ella y nos pusimos a orar por él y todo. Ella vive en Matamoros, ya está casada. Entonces yo digo, wow, o sea, es necesario nosotros como hombres el entender que arreglando las situaciones, que tenemos que arreglar y Sí, arreglando nuestra vida, ese legado que les vamos a dejar a nuestros hijos, el legado de obediencia, de honradez, de qué les vas a dejar, qué legado les vas a dejar a tus hijos, qué les vas a dejar a ellos. Entonces yo creo que más importante que cualquier herencia, yo creo que es el legado de amar, de honrar, de respetar, de ser empáticos, de valorar tanto a nuestros padres como a las que están con nosotros. Entonces, mis hijos son una bendición, Camila, Sofía, siempre, todos los domingos ya vamos a la iglesia, a veces yo estoy dormido y ellas ya están, ya vámonos, y yo, es como son dos servicios, yo siempre voy al segundo, aquí donde está el pastor Jeff, y luego nos vamos ajá, a la otra, el domingo para mí todo el día es trabajo, porque llegamos al árbol de acá, norte, campus norte, y salimos de ahí y nos vamos a campus sur, allá donde yo predico, entonces ajá, todo el día este trabajo y ellas todo el día andan conmigo y nunca se quejan, nunca están diciendo claro, nada, siempre están como que ya en la mañana están ya bien peinadas y perfumadas y yo apenas me estoy levantando y ellas ya están ahí, vámonos porque no quiero llegar tarde y a veces me ponen el ejemplo. Qué vergüenza, claro, pero me gusta que sean así.
porque yo digo, wow, o sea, están apasionadas. Entonces, ese es el legado que uno les pone. Como hombres tenemos esa responsabilidad de que si nosotros arreglamos nuestras vidas, bien lo dijiste, y es una verdad, la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, qué vas a sembrar? ¿Qué quieres cosechar? Entonces, gracias a Dios tengo unos hijos que me aman, que se preocupan por mí, que están atentos, que siempre están ahí dispuestos a que si les digo, vamos a juntarnos, se juntan. Y me encanta que, que ellos sepan y tengan esa sensibilidad para también con Dios. Claro. Wow, qué tremendo, Javier. Me da mucho gusto escuchar tu testimonio, lo que estás viviendo, el liderazgo que estás llevando en tu casa y eso es una bendición para nosotros los que estamos escuchando este podcast de Invictus, el cual les pido una disculpa por todo lo que estamos viviendo ahorita aquí. En este momento estoy queriendo incluso poner el internet en la compu y no se deja, ni el internet de mi celular, pero bueno. Yo espero y sí se quede grabado este podcast. A mí me marca que sí está grabando. ¿A ti qué te marca, Javier? Sí, igual. Sí, ok. Sí, todavía sigue. Bueno, Javier, pues ya vamos a despedirnos. Algo último que quieras compartirle a nuestros amigos para que pongan en práctica el ser hombres. Pues la empatía, el amor, respeto, valor hacia las personas que están a tu lado, valora lo que tienes, respeta a las personas y sabes, algo que puedes, que yo quiero dejarles así como sana cualquier cosa que haya, que tengas antes, desde quién sabe cuándo, pero sanen corazones porque bien lo dijimos hace rato, todo lo que tenemos en nuestro corazón sale por nuestra boca, entonces tenemos que cuidar nuestro corazón. Dentro de todas las cosas guardadas, debemos de guardar nuestro corazón de sentimientos. Entonces, es lo que les quiero dejar. Excelente, Javier. Pues muchísimas gracias, brother. Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy en este podcast. Gracias, Javier. Gracias a tu esposa, a tus hijos por permitirte este tiempo que les robé para que grabáramos este podcast. Ujú. Muchas gracias. Dios te siga bendiciendo. Y cuando gustes, aquí estamos para servirte también. Cualquier duda que tengas ahí con lo del libro, ahí te podamos apoyar también. Compártenos. No sé si sepas, he escrito 2 libros. Wow, Tengo sí, escrito sí, sí. dos Sí, los dos. libros, Ajá. una agenda y un diario de gratitud. Y estamos por Ujú. sacar el primer libro de mi esposa. Qué padre. Sí, sí, sí. Entonces ahí cualquier tip que requieras, ahí estamos para servirte. Muchas gracias, gracias, gracias. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias. Despídete, Javier. Despídete. Nos ¿Dónde te pueden vemos. encontrar? Pásanos tus Eh, redes sociales. En las redes sociales estoy como Javier Tamayo, así con X, Javier Tamayo, igual en Instagram y en Facebook. Y pues estamos ahí para servirles. Estoy trabajando tiempo completo en Árbol de Vida, Campus Norte, en Boulevard San Juan Bosco 3026. Y también en nuestra iglesia Árbol de Vida, Campus Sur, allá en Ladrilleras del Refugio. Y pues una bendición, Dios me los bendiga a todos y pues ánimo y bendiciones para todos. Muchas gracias, Javier. Así que, amigos, ahí está el podcast, cuarto episodio de la temporada número 4 de Ser Hombre. Agradecemos a Javier Tamayo. Esperemos pronto tenerte con otro tema, Javier. Y pues de antemano, muchas gracias, campeón. Dios te siga bendiciendo. Y bueno, amigos, pues este fue el cuarto episodio de la cuarta temporada del podcast Invictus, Latinos cambiando nuestra cultura. Les mandamos un abrazo y nos vemos pronto. Cuídense, hasta luego.